Si usted es un hombre que pasa gran parte del día sentado, quizá no lo sepa, pero la fuente de su fuerza más íntima se está vaciando poco a poco. Imagine que su pelvis es como la copa más valiosa de su vitalidad, puede estar llena de energía o convertirse lentamente en un estanque estancado que roba su vigor y su confianza. Soy la doctora Carla Valdés y durante años en mi práctica clínica he visto cómo este silencioso problema afecta a muchísimos hombres. No se trata de falta de deseo ni de simple cansancio, sino de algo mucho más profundo, la circulación en la zona íntima, que con el tiempo se vuelve perezosa y limita su potencia física y su bienestar diario. En este video voy a mostrarle 3 ejercicios sencillos, tan fáciles que puede hacerlos incluso mientras ve televisión y que tienen el poder de devolver el movimiento a esa copa interior de la que depende gran parte de su energía. Y quédese hasta el final, porque le daré un consejo extra que puede potenciar todavía más los resultados y convertirse en un hábito de oro para su salud. Antes de comenzar, le pido algo muy simple. Suscríbase al canal y deje un comentario contándome cuánto tiempo suele pasar sentado cada día. Esa información me ayudará a orientarlo mejor en futuros videos y además su apoyo nos permite seguir compartiendo conocimientos que pueden transformar vidas. Quiero que imaginen lo siguiente: en muchas culturas antiguas existía la idea de un cáliz sagrado, una copa que contenía la esencia de la vida y el poder. Ahora bien, cuando hablo de la pelvis masculina como la copa de la fuerza, no es una exageración poética, es una metáfora muy precisa. Su pelvis funciona como un recipiente que sostiene y distribuye energía a través de los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos que allí se concentran. Todo lo que mantiene en equilibrio su vitalidad física, su capacidad de moverse, de descansar bien y de disfrutar de su vida íntima depende en gran medida de lo que ocurre en esta zona. El flujo sanguíneo es el protagonista silencioso de esta historia. A menudo pensamos en la sangre como un simple líquido que corre por las venas, pero en realidad es un sistema de transporte mucho más sofisticado. Lo que es sangre lleva oxígeno, nutrientes, hormonas y moléculas que permiten a cada célula respirar y producir energía. Cuando este río circula de manera libre, cada órgano recibe lo que necesita. Pero cuando se vuelve lento, como un arroyo bloqueado por hojas y piedras, comienzan los problemas. Imagine su pelvis como esa copa. Si está llena de agua fresca que fluye, rebosa vitalidad. Si en cambio se queda estancada, el agua pierde transparencia, se convierte en un pantano, y con ella se deteriora todo lo que depende de ese caudal. La pelvis masculina es una encrucijada de vasos sanguíneos. Allí convergen arterias que provienen del abdomen y que, como autopistas, distribuyen energía hacia la zona íntima, los músculos glúteos, la espalda baja y las piernas. También hay un complejo sistema de venas que devuelven esa sangre hacia el corazón. Para que todo funcione, debe existir un equilibrio entre la entrada y la salida, como si la copa tuviera un grifo que entra y otro que sale. Cuando uno de estos mecanismos se altera, se produce el estancamiento. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esa circulación no solo nutre a los órganos masculinos, sino que también sostiene la salud de la próstata, el tono muscular, la movilidad de las caderas y, en última instancia, la energía global del cuerpo. De hecho, en investigaciones realizadas en universidades europeas, se ha observado que los hombres que mantienen una circulación activa en la pelvis tienen menos molestias urinarias, mayor resistencia física y hasta mejor estado de ánimo. El vínculo entre el flujo sanguíneo y la vitalidad es tan directo que los científicos lo comparan con un segundo corazón, una bomba auxiliar en la parte baja del cuerpo. Permítame darle un ejemplo sencillo. Pedro, un paciente mío de 63 años, solía quejarse de que cada vez se sentía más pesado y cansado. No había cambiado su dieta, no tenía un problema evidente, pero pasaba largas horas frente al ordenador trabajando como contador. Cuando empezamos a hablar de su estilo de vida, descubrimos que podía pasar sentado 8 o 9 horas seguidas. Su copa, como le expliqué en consulta, estaba convertida en un estanque. El resultado era fatiga, problemas de circulación en las piernas y una sensación de pérdida de energía general. Tras introducir pequeños ejercicios diarios para activar la pelvis, en pocas semanas empezó a notar la diferencia: más ligereza, menos rigidez y un aumento claro en su vitalidad. Aquí aparece una verdad que pocos hombres conocen.
El problema no es que la sangre no quiera llegar a la zona íntima, sino que no puede hacerlo con libertad. Es como una ciudad con tráfico. No es que los coches no existan, es que hay embotellamientos que los frenan. La vida moderna, con tantas horas de sedentarismo, nos ha acostumbrado a permanecer en una misma posición, cerrando literalmente el paso al flujo sanguíneo. El resultado es que los músculos pierden tono, las venas se congestionan y los tejidos reciben menos oxígeno. Para entenderlo mejor, imaginen un jardín. Si usted riega con frecuencia, las plantas se mantienen verdes, frescas, llenas de vida. Pero si deja de circular agua, la tierra se endurece, las raíces se asfixian y las flores se marchitan. Lo mismo sucede en su cuerpo. La sangre es el agua del jardín y la pelvis es el terreno donde crece gran parte de su vitalidad. Sin ese riego, es inevitable que aparezcan señales de desgaste. No quiero que se malinterprete este mensaje. No estoy diciendo que todo problema de energía o de intimidad se reduzca a la circulación. Cada hombre es un universo distinto y la salud depende de muchos factores. Lo que sí está claro es que la circulación es una pieza central del rompecabezas. Sin un flujo adecuado, ninguna otra medida tendrá el mismo efecto. Por eso, cuando hablamos de ejercicios, de cambios de hábito o de prevención, siempre volvemos a esta idea: mantener la copa de la pelvis llena y en movimiento. La buena noticia es que no necesita equipos costosos ni rutinas complicadas de gimnasio para activar esa circulación. Existen gestos sencillos, naturales, que el cuerpo reconoce inmediatamente. Son movimientos que despiertan a los músculos dormidos y reabren los canales bloqueados. Y eso es lo que vamos a descubrir en las siguientes partes de este video. Primero, sin embargo, quiero que quede clara la imagen. Su pelvis no es solo un hueso o una zona anatómica más. Es un centro energético, una copa sagrada que sostiene su fuerza. Mantenerla viva y en movimiento es uno de los mayores actos de autocuidado que puede hacer por usted mismo. Quiero ser muy clara en este punto. Aunque las metáforas ayudan a entender, la circulación no es magia, es biología. La buena circulación depende de la contracción de los músculos, de la flexibilidad de las arterias, del buen estado de las venas y de la calidad de su sangre. Si uno de estos elementos falla, la copa empieza a vaciarse. Y aquí es donde entran los ejercicios prácticos. Son como pequeñas llaves que usted mismo puede girar para abrir de nuevo el flujo. En resumen, cuando hablamos de la pelvis como la copa de la fuerza masculina, estamos hablando de un centro vital donde la sangre, los músculos y los nervios trabajan en conjunto. Si este centro se mantiene activo, usted siente más energía, más confianza y más salud. Si se abandona, con los años se transforma en un pantano que roba vitalidad. Y la decisión de mantenerlo vivo está, en gran parte, en sus manos. El primer movimiento que quiero enseñarle es tan sencillo que, cuando lo escuche, quizá piense: ¿de verdad esto puede hacerme bien? Y sin embargo, detrás de su aparente simplicidad, se esconde una de las herramientas más poderosas para despertar la circulación de la pelvis. Me refiero a la llamada caminar sobre los glúteos. Imagínese sentado en el suelo con las piernas extendidas hacia adelante. Lo que hará es avanzar moviendo su cuerpo únicamente con los músculos de los glúteos, alternando uno y otro lado, como si fueran pasos pero sin levantarse. Es decir, contrae el glúteo derecho, desplaza el cuerpo hacia adelante, luego repite con el izquierdo y así sucesivamente. A primera vista parece un juego de niños, pero en realidad es una manera ingeniosa de activar una zona del cuerpo que la vida moderna ha condenado a la inmovilidad. ¿Por qué funciona? Porque los glúteos son músculos grandes y potentes que, cuando se contraen, actúan como una bomba auxiliar. Imagine las venas de la pelvis y de las piernas como mangueras que necesitan presión para que el agua fluya. Cuando usted se sienta durante horas, esas mangueras se pliegan y la presión cae como si doblara una manguera de jardín. El agua apenas logra salir. Al activar los glúteos de esta manera, genera compresiones rítmicas que impulsan la sangre hacia arriba, desbloqueando ese flujo. Es como si de pronto desdoblara la manguera y el agua volviera a correr con fuerza. Además, este movimiento no solo involucra a los glúteos. De manera indirecta, activa el abdomen bajo, la espalda y los músculos de la cadera. Todo este conjunto crea una especie de bombeo natural en la zona baja del cuerpo. Es un estímulo mecánico que no depende de medicamentos ni de equipos externos.
Es su propio cuerpo poniéndose en marcha para recuperar lo que la inmovilidad le ha robado. Permítame contarle el caso de José, un paciente de 58 años. Llegó a mi consulta preocupado porque sentía pesadez en las piernas, falta de energía al final del día y cierta incomodidad en su vida íntima. Tras hacerle exámenes básicos, descubrimos que su problema principal no era hormonal ni cardíaco, sino el sedentarismo. Trabajaba largas jornadas sentado frente al volante de un taxi. Le propuse comenzar con este ejercicio, apenas 5 minutos al día. José se mostró incrédulo al principio. «Doctora, ¿sentarme en el suelo y caminar con las nalgas me va a ayudar?». Sin embargo, aceptó el reto. 2 semanas después me dijo: «No sé qué pasa, pero siento mis piernas más ligeras y hasta mi ánimo está mejor». Este ejemplo muestra cómo un gesto pequeño puede abrir una puerta enorme a la salud. Desde el punto de vista científico, este ejercicio tiene varias ventajas. Al no requerir impacto, como sucede con correr o saltar, es seguro para las articulaciones. Puede practicarse a cualquier edad y en casi cualquier lugar, en una alfombra, en una colchoneta de yoga o incluso sobre la cama si el suelo resulta incómodo. Además, fortalece los músculos posturales, lo cual es crucial para quienes sufren de dolores de espalda baja, tan frecuentes en hombres que pasan largas horas sentados. Al mejorar la postura, también se reduce la compresión sobre los vasos sanguíneos de la pelvis, lo que favorece un flujo más libre. ¿Cómo hacerlo de manera correcta? Lo ideal es comenzar con un recorrido corto, unos 2 o 3 metros hacia adelante, y luego regresar. Se recomienda mantener la espalda recta, el abdomen ligeramente contraído y el pecho abierto. Los brazos pueden acompañar el movimiento para dar equilibrio, pero lo importante es que el desplazamiento venga de los glúteos. Lo habitual es sentir una ligera fatiga muscular y al mismo tiempo una sensación de calor agradable en la parte baja del cuerpo. Eso significa que la circulación está activándose. Otra ventaja es que puede transformar este ejercicio en un momento lúdico. Algunos pacientes ponen música y lo hacen al ritmo de una canción, otros lo convierten en una especie de competencia amable con sus hijos o nietos. Al integrar un componente divertido, se rompe la resistencia mental de pensar que es una obligación. El cuerpo lo agradece y la mente lo incorpora como un hábito positivo. Ahora bien, quiero ser muy clara, este ejercicio no es una solución milagrosa. No basta con hacerlo una vez para cambiar años de sedentarismo. Su efecto es acumulativo. Es como abrir una ventana. Al principio entra una corriente de aire fresca, pero si vuelve a cerrarla todo se estanca de nuevo. La clave está en la constancia. Realizarlo todos los días, aunque sea unos minutos, mantiene esa ventana abierta y permite que la copa de su vitalidad se llene otra vez de movimiento. También debo mencionar una advertencia responsable. Si usted tiene problemas severos de columna, lesiones recientes en la cadera o dolor agudo al intentar sentarse en el suelo, consulte primero con su médico antes de iniciar. Hay variaciones adaptadas, como hacerlo sobre una superficie más blanda o con las rodillas ligeramente flexionadas. Cada cuerpo es distinto y lo que es beneficioso para la mayoría puede requerir ajustes en casos particulares. En definitiva, caminar sobre los glúteos es mucho más que un simple ejercicio curioso. Es una llave que abre la circulación en la zona más olvidada del cuerpo masculino. Es una forma de recordarle a la pelvis que no está destinada a la quietud, sino al movimiento. Y, sobre todo, es el primer paso para devolver frescura a esa copa interior que sostiene su energía, su confianza y su vitalidad. Hasta ahora hemos visto en qué consiste el movimiento de caminar sobre los glúteos y cómo puede actuar como una bomba natural para la circulación. Es el primer. Sin embargo, lo verdaderamente interesante surge cuando miramos con más detalle todos los beneficios que este gesto sencillo puede aportar al organismo masculino. Es aquí donde la ciencia y la práctica se encuentran para mostrar que algo tan modesto puede convertirse en una herramienta clave para la prevención y el bienestar. Empecemos por el aspecto circulatorio. Cada vez que los glúteos se contraen, exprimen literalmente las venas profundas de la pelvis y de los muslos. Esto genera un impulso que ayuda a que la sangre venosa, esa que regresa al corazón cargada de desechos, se movilice con mayor facilidad. Imagine que su sistema venoso es como una red de túneles subterráneos. Cuando no hay presión suficiente, el agua se estanca. Cuando llega una bomba que empuja,
los túneles se limpian y el flujo se restablece. Esa es la razón por la que muchos hombres que realizan este ejercicio refieren una sensación de ligereza inmediata en las piernas y en la zona baja del cuerpo. Otro punto relevante es la oxigenación. Una circulación activa no solo transporta nutrientes, también lleva oxígeno a los tejidos. Esto es fundamental para el rendimiento de los músculos y para el equilibrio de los órganos masculinos. Cuando hay buena oxigenación, las células producen energía de manera eficiente. De hecho, estudios en fisiología del deporte muestran que la contracción repetida de grandes grupos musculares, como los glúteos, aumenta la capacidad del organismo para utilizar oxígeno. En la práctica, esto se traduce en menos fatiga, más resistencia y hasta mejor claridad mental, porque el cuerpo y el cerebro reciben el combustible que necesitan. Pero los beneficios no se detienen en lo físico. Hay un aspecto postural que merece atención. Pasar horas sentado acorta los músculos de la cadera y debilita los glúteos. Esto altera la alineación de la columna y puede causar dolores lumbares crónicos. Caminar sobre los glúteos, al requerir una extensión activa de la espalda baja y una contracción rítmica, actúa como un corrector natural de postura. Con el tiempo, mejora la alineación de la pelvis y reduce la presión sobre los discos intervertebrales. Para hombres mayores de 50 años, esto puede marcar la diferencia entre vivir con dolor constante o recuperar libertad de movimiento. Déjeme contarle un ejemplo. Mateo, un hombre de 61 años, acudió a mí con molestias en la zona lumbar. Había probado analgésicos y fisioterapia, pero el alivio era siempre temporal. Cuando le propuse integrar la caminata sobre glúteos en su rutina, se mostró escéptico. «Doctora, ¿de verdad voy a arreglar mi espalda moviéndome como un niño en el suelo?» Aún así lo intentó. 3 meses después, Mateo me escribió sorprendido. «No solo me duele menos la espalda, sino que siento las piernas más firmes y hasta mi digestión va mejor». Su experiencia ilustra cómo un estímulo mecánico en la pelvis puede tener efectos en cadena en todo el organismo. Y aquí entramos en otro terreno, el sistema digestivo. Aunque no lo parezca, la contracción rítmica de los glúteos y del abdomen bajo durante este ejercicio también estimula los intestinos. Es un masaje interno que favorece el tránsito intestinal y reduce la sensación de hinchazón. Muchos pacientes reportan que, después de un tiempo, se sienten menos pesados tras las comidas y descansan mejor por la noche. No es casualidad, cuando la circulación mejora, también lo hacen los procesos digestivos, porque el cuerpo está diseñado como un todo, no como compartimentos aislados. En cuanto a la vida íntima, este ejercicio tiene un valor añadido. Al favorecer el flujo sanguíneo hacia la zona pélvica, contribuye a mantener la respuesta vascular en los momentos de intimidad. No se trata de una promesa milagrosa, sino de un principio básico de fisiología. La función depende del flujo. Cuando los tejidos reciben un aporte constante de sangre fresca, se mantienen más receptivos y con mejor capacidad de respuesta. En este sentido, la caminata sobre glúteos puede considerarse un ejercicio preventivo de la vitalidad masculina. Otra razón para valorar este ejercicio es su accesibilidad. No requiere espacio grande, ni ropa especial, ni condiciones complejas. Puede hacerse en casa, en la oficina, si hay una colchoneta, en el parque e incluso mientras se mira la televisión. Algunos hombres lo incorporan a su rutina nocturna. Después de un día de trabajo, se sientan en el suelo y hacen varias idas y vueltas mientras escuchan música relajante. Otros lo usan como calentamiento antes de caminar o entrenar. La clave es encontrar un momento del día donde hacerlo sea natural y repetible, porque la constancia es lo que convierte este gesto en una medicina preventiva. Desde la investigación científica también hay respaldo. En Japón, un equipo de la Universidad de Kioto exploró ejercicios simples para mejorar la circulación pélvica en hombres mayores. Uno de los movimientos analizados era muy similar a la caminata sobre glúteos. Los resultados mostraron mejoras significativas en la velocidad de retorno venoso y en la sensación subjetiva de vitalidad. Aunque se necesitan más estudios, la conclusión es clara. Activar los músculos de la pelvis es un recurso eficaz y de bajo costo para mantener la salud. Ahora bien, quiero subrayar algo muy importante. Ningún ejercicio aislado es suficiente para resolver todos los problemas. La caminata sobre glúteos es una herramienta valiosa, sí, pero debe entenderse como parte de un enfoque integral,
Alimentación adecuada, descanso reparador, control del peso y chequeos médicos regulares son pilares que no pueden faltar. Pienso en este ejercicio como en una llave. Abre una puerta, pero detrás de esa puerta hay toda una casa que necesita cuidado. Por eso, si decide incorporar este hábito, hágalo con una actitud de constancia y paciencia. Comience con unos pocos minutos al día, aumente progresivamente y observe cómo su cuerpo responde. Escuche sus sensaciones. Si hay dolor agudo, deténgase. Si siente calor agradable y ligereza, es señal de que está en el camino correcto. Y recuerde siempre consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier cambio importante en su rutina, especialmente si tiene antecedentes de problemas ortopédicos o circulatorios. En conclusión, caminar sobre los glúteos no es un simple capricho curioso, es un ejercicio con fundamentos sólidos en la fisiología y con efectos prácticos visibles en quienes lo adoptan. Activa la circulación, mejora la postura, estimula la digestión y favorece la vitalidad íntima. Es, en definitiva, un recordatorio de que a veces las soluciones más poderosas son las más simples. Y es apenas el primer paso en nuestro camino hacia la recuperación de la fuerza masculina a través del movimiento consciente. El segundo ejercicio que quiero compartir con usted no involucra desplazamientos ni requiere espacio. De hecho, puede realizarlo en cualquier lugar, sentado en una silla, acostado en la cama o incluso mientras espera en un semáforo. Se trata de las contracciones del suelo pélvico, un entrenamiento discreto y poderoso que funciona como el verdadero motor interno de la circulación en la pelvis. Para comprender por qué este ejercicio es tan relevante, primero debemos entender qué es el suelo pélvico. Imaginen un conjunto de músculos que forman una especie de hamaca en la base de la pelvis. Estos músculos sostienen órganos clave como la vejiga, el intestino y, en el caso de los hombres, también participan en el funcionamiento de los órganos masculinos. Son músculos invisibles porque no se ven desde fuera, pero su influencia en la salud es inmensa. Cuando están fuertes y activos, actúan como un resorte que sostiene, impulsa y protege. Cuando se debilitan, aparecen síntomas como escapes de orina, problemas de control, sensación de pesadez e incluso dificultades en la vida íntima. La contracción del suelo pélvico funciona como encender una bomba. Cuando usted aprieta esos músculos, se genera presión interna que impulsa la sangre en la zona, favoreciendo el riego de los tejidos. Es como si apretara suavemente una esponja empapada. Al soltarla, la esponja vuelve a absorber líquido fresco. Lo mismo ocurre en su pelvis. Cada contracción-extracción renueva el flujo sanguíneo y estimula la oxigenación. ¿Cómo identificar estos músculos? De una manera sencilla es pensar en la acción de detener el flujo de orina a mitad de camino. Esa contracción que hace sin mover glúteos ni abdomen es precisamente el suelo pélvico. Ahora bien, no se trata de practicar siempre durante la micción, porque eso podría alterar el reflejo natural. Más bien es un ejemplo para reconocer la zona. Una vez identificada, puede entrenarla en cualquier momento del día. Déjeme ilustrar con un caso clínico. Luis, un hombre de 65 años, acudió a mi consulta tras una cirugía de próstata. Se sentía inseguro porque había notado pequeñas pérdidas de orina y una reducción de su confianza en la intimidad. Le expliqué que, como cualquier otro músculo, el suelo pélvico podía entrenarse. Empezamos con series cortas de contracciones. 5 segundos de apretar, 5 segundos de relajar, repitiendo 10 veces seguidas. Al cabo de un mes, Luis me confesó: «Doctora, ya no necesito el protector que usaba, y hasta mi estado de ánimo cambió». Su experiencia es un ejemplo concreto de cómo fortalecer un músculo invisible puede transformar la calidad de vida. Desde la ciencia también hay evidencia sólida. Investigadores de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, publicaron un estudio en el que hombres con problemas de control urinario practicaron ejercicios de suelo pélvico durante 3 meses. Los resultados fueron sorprendentes. Más del 70% reportó mejoría significativa y algunos recuperaron un control casi completo. Además, se observó que quienes eran constantes también mejoraban su respuesta en la vida íntima, lo que refuerza la idea de que el suelo pélvico es un motor doble, sostiene funciones básicas y potencia la vitalidad masculina. ¿Cómo hacerlo correctamente? Existen varios niveles. El básico consiste en contraer los músculos como si quisiera detener la orina, mantener la contracción durante 3 a 5 segundos y luego relajar al mismo tiempo.
Se recomienda empezar con 10 repeticiones 3 veces al día. Cuando haya adquirido más control, puede aumentar la duración hasta 10 segundos y jugar con la velocidad, contracciones rápidas para trabajar reflejos, contracciones lentas para resistencia. Lo importante es mantener la respiración fluida y evitar tensar glúteos, abdomen o muslos. El esfuerzo debe concentrarse solo en esa maca interna. Lo interesante es que nadie notará que lo está haciendo. Puede estar en una reunión, viendo televisión o esperando un autobús y en silencio estará activando su bomba interna de circulación. Esta discreción hace que el ejercicio sea sostenible en el tiempo. Muchos de mis pacientes terminan integrándolo de forma natural en su día a día, casi como un hábito inconsciente. Los beneficios van más allá de lo físico. Al recuperar el control sobre el suelo pélvico, los hombres también recuperan confianza. No es raro que, tras unas semanas de práctica, expresen sentirse más seguros, más vitales y con mayor autoestima. Esto sucede porque la sensación de tener control sobre funciones básicas, como la micción o la respuesta íntima, impacta directamente en la percepción de la propia masculinidad. Es un círculo virtuoso. El cuerpo mejora, la mente lo percibe y la energía vital se multiplica. Quiero subrayar algo esencial. La práctica debe ser constante y progresiva. No sirve de nada hacer 100 contracciones un día y olvidarse durante 2 semanas. Es preferible la regularidad, pocos minutos cada día, de manera disciplinada. Al igual que cualquier entrenamiento, los resultados se construyen con la repetición, no con los esfuerzos aislados. Y ahora la advertencia responsable. Aunque los ejercicios de Kegel para hombres son seguros para la gran mayoría, hay situaciones donde conviene consultar antes con un médico, por ejemplo, en casos de dolor pélvico crónico, cirugías recientes o infecciones urinarias activas. Además, es importante no exagerar. Un exceso de contracciones puede causar fatiga muscular y tensión innecesaria. Recuerde que no buscamos rigidez, sino tono y control. En conclusión, las contracciones del suelo pélvico son un recurso silencioso pero potentísimo. Son el motor interno que ayuda a mantener la copa de la vitalidad masculina llena de circulación fresca y activa. No requieren espacio, no cuestan dinero y pueden practicarse en cualquier momento. Son, en definitiva, una de las llaves más accesibles para preservar la salud íntima y la energía diaria. Cuando hablamos de los ejercicios de contracción del suelo pélvico, solemos pensar en un recurso para quienes ya presentan un problema, como la incontinencia después de una cirugía o la pérdida de control con la edad. Pero la realidad es que su alcance es mucho más amplio. Estos ejercicios no solo corrigen, también previenen, y esa es la clave que quiero subrayar ahora. Piense en el suelo pélvico como en los cimientos de una casa. Nadie los ve, pero toda la estructura depende de ellos. Una casa con cimientos sólidos puede resistir tormentas, movimientos y el paso del tiempo. En cambio, si los cimientos se debilitan, los muros empiezan a agrietarse aunque el techo siga intacto. Asimismo ocurre con su cuerpo, aunque todo lo demás funcione. Si la base que sostiene la pelvis está débil, tarde o temprano aparecen fisuras en forma de molestias, pérdidas de control o disminución de la vitalidad. Los beneficios de fortalecer esta zona se extienden a varios sistemas. Uno de los más estudiados es el urinario. En hombres que han pasado por procedimientos en la próstata, la práctica constante de estos ejercicios acelera la recuperación del control. Es como volver a entrenar un músculo que ha estado dormido. En un estudio realizado en la Universidad de Florencia, los hombres que realizaron un programa estructurado de suelo pélvico mostraron mejoras notables en apenas 8 semanas, reduciendo la frecuencia de escapes nocturnos y ganando confianza para retomar actividades sociales. El segundo sistema que se beneficia es el sexual, y aquí quiero ser muy cuidadosa en las palabras. La evidencia muestra que un suelo pélvico fuerte contribuye a mantener una mejor respuesta vascular en los momentos de intimidad. Esto no significa que sea una cura mágica para todos los problemas, pero sí un factor importante. La explicación es simple. Al contraer y relajar estos músculos, se facilita la llegada de sangre fresca a la zona íntima y se refuerza la capacidad de mantenerla. Además, el control adquirido permite a muchos hombres manejar mejor sus tiempos, algo que incrementa la seguridad y la satisfacción. Un tercer beneficio se encuentra en la esfera digestiva. Aunque no siempre se menciona, la contracción del suelo pélvico influye también en el tránsito intestinal.
Muchos pacientes reportan una reducción en la sensación de pesadez y una mejora en la evacuación. Esto sucede porque la musculatura pélvica trabaja en coordinación con los músculos abdominales para generar presión y facilitar el movimiento natural del intestino. Es un ejemplo más de cómo el cuerpo es un sistema interconectado donde nada funciona de manera aislada. Déjeme contarle la historia de Ramón, un hombre de 59 años. Llegó a consulta preocupado porque sentía que había perdido firmeza en su vida íntima y al mismo tiempo sufría escapes ocasionales de orina cuando estornudaba. Era un hombre activo, acostumbrado a caminar cada día, pero jamás había oído hablar del suelo pélvico. Cuando le enseñé a reconocer y entrenar esos músculos, lo tomó casi como un juego. 3 meses después regresó sonriendo: «Doctora, no solo controlo mejor la vejiga, también me siento más seguro con mi pareja». Es como si hubiera recuperado 10 años de confianza. Su experiencia muestra cómo un músculo invisible puede tener un impacto visible en la calidad de vida. Desde un punto de vista científico, la práctica regular de ejercicios de Kegel mejora algo llamado tono basal. Esto significa que incluso en reposo, los músculos mantienen un nivel de contracción ligera que da soporte y evita caídas o escapes. Es similar a la diferencia entre un resorte flojo y uno tenso. El primero se hunde fácilmente, el segundo sostiene la carga sin esfuerzo. Con el tiempo, este tono basal crea una sensación de firmeza interna que muchos hombres describen como seguridad desde dentro. Quiero compartir también una analogía que suelo usar con mis pacientes. Imagine que su suelo pélvico es como un ascensor. Cuando está débil, las puertas no cierran bien y el ascensor se queda atascado en los pisos bajos. Cuando está entrenado, sube y baja con fluidez, cierra correctamente y lleva la carga sin problemas. Así de simple, un buen control del suelo pélvico es como tener un ascensor interno que responde cuando usted lo necesita. No podemos olvidar otro aspecto fundamental: la prevención del deterioro con la edad. Con los años, los tejidos pierden elasticidad y los músculos tienden a debilitarse si no se usan. Lo mismo ocurre con el suelo pélvico. Si se entrena desde antes de que aparezcan problemas, es más probable llegar a edades avanzadas con buena continencia, mejor circulación y más confianza en la intimidad. Es lo que yo llamo un seguro preventivo: invertir unos minutos al día hoy para ganar años de bienestar mañana. Ahora bien, también existen matices importantes. No se trata de contraer sin parar ni de buscar la máxima fuerza en cada intento. El suelo pélvico necesita equilibrio, fuerza, resistencia y también flexibilidad. Un músculo demasiado tenso puede generar molestias pélvicas o dolor, así como un músculo demasiado flojo causa escapes. Por eso, la clave está en alternar contracciones y relajaciones, rápidas y lentas, para obtener un entrenamiento completo. Un paciente llamado Andrés, de 67 años, aprendió esto a la manera difícil. Al principio se entusiasmó tanto que hacía más de 300 contracciones diarias, pensando que mientras más, mejor. Pronto empezó a sentir dolor en la zona baja y cierta tensión incómoda. Le expliqué que, como cualquier entrenamiento, lo ideal no es el exceso, sino la constancia moderada. Al ajustar a un plan equilibrado, 30 a 40 contracciones repartidas en el día, el dolor desapareció y los beneficios regresaron. Esta historia es un recordatorio de que el cuerpo siempre responde mejor a la disciplina que a la exageración. Quiero ser muy clara en este punto. Aunque los números de los estudios ofrecen guías útiles, no son recetas médicas universales. Cada hombre es distinto y lo que funciona para uno puede no ser idéntico para otro. Lo importante es escuchar al propio cuerpo, ser paciente y, ante dudas, consultar a un profesional de la salud. En conclusión, los ejercicios de Kegel para hombres no son un simple consejo curioso. Son una herramienta de prevención, de recuperación y de empoderamiento. Ayudan al control urinario, potencian la circulación, apoyan la función digestiva y fortalecen la confianza íntima. Son, además, un recordatorio de que la fuerza masculina no depende únicamente de lo que se ve por fuera, sino también de esos músculos invisibles que sostienen la vida desde dentro. El tercer ejercicio que quiero proponerle es tan antiguo como el propio acto de caminar. A diferencia de los anteriores, no se realiza en el suelo ni sentado, sino de pie, en movimiento, y quizá por eso parezca obvio. Sin embargo, lo que hace especial a esta práctica es el momento del día en que se recomienda,
justo después de la cena, cuando muchos hombres suelen quedarse quietos frente a la televisión o se van directamente a la cama. Me refiero a la caminata corta nocturna, una costumbre sencilla que funciona como una auténtica limpieza de canales antes de dormir. ¿Por qué es tan importante caminar unos minutos después de cenar? La explicación está en la fisiología. Durante la digestión, gran parte del flujo sanguíneo se concentra en el abdomen para procesar los alimentos. Si en ese momento nos acostamos o permanecemos sentados sin movernos, la sangre tiende a quedarse acumulada en esa región y la pelvis se convierte en una especie de cuenca donde el agua entra pero no circula. En cambio, cuando damos un paseo ligero, activamos la bomba muscular de las piernas y de los glúteos, lo que ayuda a redistribuir el flujo y a evitar el estancamiento. Es como abrir desagües para que el agua circule y no se quede atrapada. Además, caminar tras la cena tiene un impacto positivo en la digestión misma. Al mover el cuerpo, estimulamos el peristaltismo intestinal, ese movimiento ondulante que hace avanzar los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Muchos hombres que incorporan este hábito reportan menos hinchazón, menos acidez y un descanso más reparador. Esto no es casualidad. Cuando el sistema digestivo trabaja de manera fluida, el cuerpo entero se siente más ligero. Déjeme contarle la experiencia de Pedro, un hombre de 62 años que durante años tuvo la costumbre de cenar y acostarse directamente a ver televisión. Sufría de gases, digestiones lentas y sensación de pesadez. Además, notaba que su vitalidad íntima había disminuido. Le recomendé algo muy simple: salir a caminar 15 minutos después de cenar, sin prisa, simplemente paseando por su calle. Al principio dudó, pero lo intentó. 2 semanas después me dijo: «Doctora, me siento mucho más ligero y hasta duermo mejor. Nunca pensé que una caminata tan corta pudiera hacer tanto». Su caso demuestra cómo un gesto mínimo puede transformar rutinas enteras. La ciencia respalda esta práctica. Investigadores de la Universidad de Tokio realizaron un estudio en el que hombres de mediana edad caminaron 15 minutos después de cada comida principal. Observaron mejoras en la regulación del azúcar, en sangre, reducción de la hinchazón abdominal y mejor calidad del sueño. Aunque el objetivo inicial del estudio no era la salud pélvica, el efecto indirecto es evidente. Un cuerpo que distribuye mejor la sangre y mejora su digestión también favorece la circulación en la zona baja. Desde el punto de vista del sistema vascular, la caminata nocturna tiene otro beneficio. Ayuda a que las venas de las piernas vacíen la sangre hacia el corazón antes del descanso nocturno. Esto reduce la presión venosa en la pelvis y previene la congestión. Es como limpiar las cañerías de una casa antes de cerrar las llaves por la noche. Todo queda despejado y listo para un buen funcionamiento al día siguiente. Lo interesante es que no hace falta recorrer largas distancias ni caminar rápido. No estamos hablando de ejercicio aeróbico intenso, sino de un paseo ligero, relajado, donde lo importante es mantener el cuerpo en movimiento. Bastan entre 10 y 20 minutos, lo equivalente a dar unas vueltas a la manzana o caminar dentro de la propia casa si no hay otra opción. La clave es la constancia. Hacerlo cada noche convierte este hábito en un ritual de higiene interna. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el impacto psicológico. Caminar después de la cena, sobre todo al aire libre, ofrece un momento de desconexión mental. El día queda atrás, la respiración se calma y la mente entra en un estado propicio para el descanso. Muchos pacientes me cuentan que gracias a este hábito ya no necesitan encender la televisión para relajarse. El paseo mismo se convierte en su forma de cerrar el día. Esto, a su vez, mejora la calidad del sueño, un pilar fundamental de la salud masculina. Piense en esta práctica como en el acto de sacudir un frasco antes de guardarlo. Si lo deja quieto, el contenido se asienta y puede generar residuos en el fondo. Si lo agita suavemente, todo queda mezclado, limpio y listo para conservarse mejor. Caminar tras la cena es ese movimiento que impide que su pelvis se convierta en un estanque nocturno. Quiero ser clara con una advertencia. Aunque caminar después de cenar es beneficioso para la gran mayoría, hay casos en los que conviene adaptar el consejo. Si la comida ha sido muy copiosa o pesada, lo ideal es esperar unos minutos antes de iniciar el paseo para evitar reflujo o malestar. Del mismo modo, quienes tienen problemas de equilibrio o dolores articulares deben elegir superficies seguras y calzado adecuado. Y por supuesto, si existe alguna condición médica particular,
siempre es mejor consultar con el médico antes de introducir cambios en la rutina. En resumen, la caminata corta después de la cena es mucho más que un gesto agradable. Es un acto de higiene vascular, digestiva y mental. Ayuda a limpiar los canales de la pelvis, a mejorar la circulación, a facilitar la digestión y a preparar el cuerpo para un descanso profundo. Es, en definitiva, una manera sencilla y natural de mantener la copa de la vitalidad masculina libre de estancamientos y lista para llenarse de energía cada día. Ahora que ya conocemos los 3 ejercicios, caminar sobre los glúteos, las contracciones del suelo pélvico y la caminata corta después de la cena, llega el momento de integrarlos en un plan sencillo, práctico y sostenible. Porque de nada sirve conocer la teoría si no logramos incorporarla a nuestra vida cotidiana. Mi objetivo aquí es mostrarle cómo convertir estas prácticas en un hábito tan natural como cepillarse los dientes. Piense en ellos como 3 llaves diferentes que abren la misma puerta. La circulación saludable en la pelvis. Cada llave actúa desde un ángulo distinto. La caminata sobre glúteos moviliza los grandes músculos y desbloquea el flujo desde fuera. Las contracciones del suelo pélvico activan el motor interno, renovando la sangre desde dentro. Y la caminata nocturna limpia los canales justo antes del descanso, asegurando que la copa de su vitalidad no quede estancada durante la noche. Juntas, forman un triángulo de prevención poderoso. ¿Cómo aplicarlo en la práctica? Le propongo una rutina de integración. Por la mañana, apenas al levantarse o tras un breve estiramiento, puede realizar la caminata sobre los glúteos durante 3 a 5 minutos. O este gesto despierta la pelvis, activa los músculos dormidos y pone en marcha la circulación para empezar el día con energía. No necesita más tiempo. En esos pocos minutos ya habrá enviado un mensaje claro a su cuerpo de que es hora de moverse. Durante el día, en cualquier momento de pausa, sentado en la oficina, en un transporte público o incluso mientras espera que se caliente el café, practique las contracciones del suelo pélvico. Hacer series cortas de 10 repeticiones, 3 veces al día, es suficiente para mantener la musculatura activa. Este entrenamiento discreto no interrumpe su jornada y se convierte en una forma silenciosa de cuidar la base de su salud. Por la noche, después de cenar, incorpore la caminata corta de 10 a 15 minutos. No tiene que ser rápida ni exigente, basta con moverse a un ritmo cómodo, manteniendo la espalda recta y respirando con calma. Este paseo funciona como un cierre perfecto para el día, facilita la digestión, despeja la mente y limpia los canales de la pelvis antes del descanso nocturno. Con esta combinación, en apenas 20 a 30 minutos repartidos a lo largo del día, usted estará construyendo un sistema preventivo natural contra el estancamiento pélvico y la pérdida progresiva de vitalidad. Déjeme compartirle la historia de Javier, un paciente de 55 años que siempre se quejaba de cansancio y falta de energía en su vida íntima. Cuando le propuse esta rutina, pensó que sería imposible seguirla. «Doctora, no tengo tiempo, mi día ya está lleno». Le expliqué que no se trataba de añadir horas, sino de aprovechar los momentos. Tras 2 meses de práctica, volvió emocionado: «Ahora me siento más ligero, tengo mejor control y hasta mis caminatas de fin de semana son más fáciles. Y lo curioso es que ni siquiera siento que me robe tiempo». Este ejemplo ilustra cómo la integración de pequeños gestos puede generar grandes cambios. Otro aspecto clave es la flexibilidad. No todos los días son iguales, y no siempre podrá cumplir con cada ejercicio en el horario ideal. La solución no es abandonar, sino adaptarse. Si un día no logra hacer la caminata nocturna, puede extender unos minutos las contracciones del suelo pélvico. Si por la mañana tiene prisa, puede trasladar la caminata sobre glúteos a la tarde. Lo importante no es la perfección, sino la constancia en el promedio. Desde la perspectiva médica, integrar estas prácticas tiene beneficios acumulativos. El mantener la circulación activa en la pelvis no solo previene molestias actuales, también reduce el riesgo de problemas a largo plazo, como la rigidez muscular, la congestión venosa y la pérdida de tono. A esto se suman los efectos positivos en la postura, la digestión y el descanso. Es un enfoque integral que se alinea con la filosofía de que el cuerpo funciona como un todo. Quiero insistir en la advertencia responsable. Aunque estos ejercicios son seguros para la gran mayoría, no sustituyen la evaluación médica ni las recomendaciones personalizadas. Si tiene antecedentes de problemas cardiovasculares, cirugías recientes,
dolor persistente en la pelvis o dificultades severas de movilidad, consulte siempre antes con su médico. Además, recuerde que ningún hábito aislado hace milagros. El efecto real se potencia cuando se acompaña de una alimentación equilibrada, control del peso, ejercicio regular y chequeos médicos periódicos. Me gusta pensar en esta rutina como en un ritual de autocuidado. Así como dedicamos tiempo cada día a nuestra higiene personal, también podemos dedicar unos minutos a la higiene interna de nuestra circulación pélvica. No se trata de obsesionarse, sino de asumir con naturalidad que la vitalidad no es un regalo eterno, sino un recurso que debemos nutrir y proteger. En definitiva, integrar la caminata sobre glúteos, las contracciones del suelo pélvico y la caminata nocturna no es una carga, sino una inversión. Es un seguro preventivo contra el desgaste, un gesto de respeto hacia su propio cuerpo y una forma concreta de mantener la copa de la vitalidad siempre en movimiento. Usted tiene en sus manos la posibilidad de evitar que esa copa se convierta en un estanque estancado. Y lo mejor de todo es que solo necesita constancia y unos pocos minutos al día para lograrlo. Antes de cerrar, quiero dejarle un consejo extra que puede potenciar aún más los beneficios de los ejercicios que hemos visto. Se trata de una práctica muy sencilla, la respiración diafragmática profunda mientras está sentado. Coloque una mano sobre el abdomen, inhale lentamente por la nariz, permitiendo que el aire empuje suavemente hacia afuera el vientre, y luego exhale por la boca de manera pausada. Repita durante 5 minutos. Este tipo de respiración no solo oxigena mejor el organismo, también actúa como un masaje interno que moviliza la sangre en la pelvis y relaja la tensión acumulada. Puede practicarla al final del día como complemento a la caminata nocturna o incluso en el trabajo durante una pausa breve. Es un gesto mínimo que refuerza la circulación y calma la mente al mismo tiempo. Si miramos en perspectiva todo lo aprendido, la idea central es clara. Su pelvis es la copa de la vitalidad masculina. Mantenerla llena de energía y libre de estancamientos depende de 3 pilares sencillos. El primero, la caminata sobre los glúteos, que despierta los músculos dormidos y desbloquea la circulación externa. El segundo, las contracciones del suelo pélvico, que actúan como un motor interno, renovando la sangre desde dentro. Y el tercero, la caminata corta después de la cena, que limpia los canales antes del descanso y favorece la digestión. A esto se suma la respiración diafragmática como práctica extra para oxigenar y relajar. Ninguno de estos gestos por sí solo es una solución mágica, pero juntos forman un sistema preventivo y poderoso que puede transformar su bienestar. El mensaje que quiero dejarle es que la salud y la energía no dependen de medidas extremas, sino de hábitos constantes y sencillos. Con apenas unos minutos al día, usted puede mantener activa la circulación, proteger sus órganos y ganar seguridad en su vida íntima y en su vitalidad cotidiana. Recuerde siempre que este es un camino integral. El movimiento debe ir acompañado de una buena alimentación, un peso saludable, descanso de calidad y chequeos médicos regulares. Cuidar de la copa de su vitalidad es cuidar de usted mismo en todas sus dimensiones. Le agradezco inmensamente por haberme acompañado hasta aquí, por su tiempo y por su confianza. Si este video le ha resultado útil y le ha aclarado dudas, la mejor manera de apoyarme es dejando un me gusta y compartiéndolo con un amigo o familiar a quien esta información pueda servirle. Y para que no se pierda nuestras próximas conversaciones sobre salud, suscríbase al canal. Tenemos muchos otros temas importantes que ya hemos tratado. Lo invito a explorarlos para que siga tomando el control de su bienestar. Hasta la próxima.